Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Yo estoy agotada. Sonríe que estamos al aire. Perdón, buenas noches a todos. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo va todo? Pues parece que mejor que tú, estoy sonriendo. Ya estaba muy enfocada acá, preparándome para darles toda la información basada en la evidencia. Muy bien, hola Ceci, ¿cómo vas? Bien, contenta de empezar esta tercera temporada de este programa. Continuamos, perduramos, acá trayéndole evidencia de diferentes temas sobre salud mental. A ustedes que se conectan esta noche y todas las noches. Nos mantenemos, sí, tercera temporada. Una tercera temporada con unos temas bien densos, calientes, polémicos y sobre todo traídos a ser explicados por la psicología, desde un modelo, llamémoslo, científico, basado en evidencia, y favoreciéndolo de siempre, tratando de clarificar un montón de información que se convierte en desinformación que tienen muchas personas. Entonces, bien, vamos con esta tercera temporada, vamos con toda. Y el tema de hoy, pues, nada, yo estoy recibiendo mensajes, sigo recibiendo mensajes de un montón de gente sobre nuestro programa el día de hoy. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ceci? ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces, ya tomé mi rol de siempre, que es decir de qué vamos a hablar. No sin antes recordarles siempre que el objetivo de este programa que nace y que ahora tiene, este es nuestro capítulo número 21, es traer información basada en la evidencia, es desmitificar, es hablar con ustedes en los comentarios, es traer invitados e invitadas que nos puedan llenar un montón de información y contestar sus propias inquietudes frente a un montón de temas como el que vamos a traer hoy, y hoy vamos a hablar de infidelidades. Es correcto, vamos a hablar de infidelidades. Precisamente detrás de cámara estábamos pues chequeando algunas cosas, algunos aspectos de lo que implica la infidelidad. Y pues nada, también estábamos conversando un poco detrás de esto, detrás de cámaras con el comité editorial, precisamente, sobre desde cuándo. Y estábamos hablando con las chicas cómo desde 1400 y pico ya se usaba el término, cómo ya se hablaba desde el castellano, desde lo que hemos llamado nuestro castellano, cómo usar la palabra infidelidad hacía referencia a, a personas que profesaban una fe distinta a la católica. Ya desde ese momento se empezó a hablar de infidelidad, ¿sí? Por el, entre comillas, el no respeto de una misma fe, ¿sí? Pues ya comienza a ser interesante porque aquí es donde uno empieza a entender y yo creo que hoy va a estar inclinado hacia esa postura tan marcada de algo malo, negativo, y probablemente no es así, probablemente no es así, pero ya desde ese momento comenzamos a escuchar el término, Ceci. Sí, creo que el tema de la infidelidad y de hecho un poco también hablándolo con el comité como lo hablábamos y leyendo un poco de esto es un tema que está muy marcado por todo este tema moral, que es correcto y que es incorrecto y devuélvete un poco a lo que nos acabas de decir, o sea, incluso en la historia de la palabra, pues infidelidad como aquel que se va por fuera de la religión que está aceptada, pues ya de por sí nos está hablando de un dilema moral, lo cual, como ya sabemos porque lo hemos traído acá un montón de temas que son un poquito morales, nos generan una división súper grande, ¿está mal o está bien? Y acá, como siempre, en Conectados con Life, buscamos el gris. Buscamos ese punto medio que quizá nos cuesta hablar. Y acá vamos a entender esa infidelidad como irrumpir o ir en contra de ese contrato o de esos acuerdos que se hacen en pareja o que se hacen dentro de una relación que solamente por definirlo de esta manera tan ambigua nos habla de que significa un montón de cosas, ¿sí? Y que no es tan blanco y negro como lo pensamos e incluso nos pone a pensar que no solamente pasa en relaciones monogámicas, ¿no? Solamente se ponen los cachos y tienen una, no sé, una relación poligámica, entonces se pueden poner los cachos. No, ahí también hay acuerdos y ahí también puede haber infidelidad. ¿Mm? Y adicionando eso, pues mira que el chequeo, el seguimiento que hacíamos sobre el concepto, sobre el fenómeno, nos llevaba a entender que esa misma moral también juega un papel distinto acorde a la sociedad, ¿sí? Acorde a una sociedad occidental, acorde a una sociedad oriental, y empezar a encontrar, por ejemplo, comunidades donde, donde probablemente la infidelidad se reduce a cero en mujeres, o eso parece ser,
Pero ¿bajo qué premisa? Bajo si la mujer es infiel, será castigada de una manera exacerbada, será castigada de una manera hasta física. Entonces, Ujú. mira que esto nos pone en ese constructo de la moral y nos pone a evaluar si realmente, pues, el fenómeno tiene que explicarse y manejarse de esa forma, ¿sí? Eh, de hecho, las mismas sociedades occidentales han mostrado que el porcentaje puede llegar a ser igual en infidelidad en hombres que en mujeres. Lo que hemos visto y lo que conversábamos ahorita frente a las preguntas que muchos de ustedes respondieron, es que la mayoría favorecía que la infidelidad se va más en hombres que en mujeres. Pero las mismas investigaciones, los mismos estudios que hemos encontrado nos han mostrado que puede ser por igual. ¿Sí? Entonces vamos viendo eso, ese fenómeno moral, ese fenómeno de igualdad o de inequidad, como lo ponen algunas sociedades, y de una u otra forma, ese fenómeno que está dado por pues un actuar donde se rompe el acuerdo, pero que puede ser igual tanto en hombres como en mujeres. Y un poco más allá yéndonos a esas cifras que estamos hablando, es que pasa mucho más de lo que creemos que pasa, ¿sí? Leemos estudios que llegaban hasta el 90% de las personas, en parejas que no están casadas en un 70%, en parejas pasadas en más de un 20%. Es decir, pasa un montón. Es la causa número uno para divorcios, la infidelidad. Y entendamos infidelidad no solamente como infidelidad sexual, sino como infidelidad emocional. Ahorita hay infidelidad cibernética, hay infidelidad, hay una cantidad de categorías frente a esa infidelidad, incluso leyéndolos a ustedes, cuando nos contestaban como en nuestras preguntas en Instagram, ustedes se consideraban infidelidad, hay un sinfín de definiciones, que la lealtad, no, que yo considero infidelidad desde el beso, no, yo desde el coqueteo, para mí es ocultar cosas, para mí es abusar de la confianza, para otros es únicamente el contacto físico. Depende de cada relación y de cada persona que se considera como infidelidad o no es infidelidad. Y de igual manera, preguntábamos y lo revisábamos antes del programa, y creo que nuestro invitado nos va a ayudar a clarificar un montón todo esto, eh, sobre las causas. Entonces encontrábamos las causas sobre que la monotonía, que la personalidad de la pareja, algunos colocaban. También hemos encontrado desde la literatura que, bueno, desde la literatura no, desde dentro de las mismas investigaciones, que podría ser también con la búsqueda de necesidades no satisfechas, ¿sí? Sobre deseos individuales que puede tener la pareja y que no puede solventar con quien está en este momento, ¿sí? Y encontrábamos, correlatándolo un poco con lo que ustedes colocaban sobre que se hace por ese temor al compromiso, ¿sí? Que me pareció también muy curioso encontrar este tipo de relatos y de reportes, que ahorita vamos a ir como esculcando y mirando qué tan de cierto hay en eso, ¿sí? Y comenzando también a responsabilizar más, en su mayoría, a los hombres que a las mujeres. No solo desde la causa, sino desde el causante, ¿sí? Entonces comenzamos a encontrar eso y nos ponía también en una postura donde la audiencia comienza a mostrar cuál es el resultado de esas infidelidades, tanto en el que la comete como en el que la recibe, por ponerlo de alguna forma. Esos Ujú. resultados que aparecen basados, que terminan llamándose culpa, que terminan llamándose pues un nivel de sufrimiento asociado a tristeza, a procesos de abandono, Vergüenza. de vergüenza. Sí, Ujú. entonces empezamos a encontrar todo este fenómeno detrás de lo que reporta la investigación, pero también detrás de lo que ustedes nos van respondiendo a lo largo de estos días con las encuestas. Sí, ahorita justo antes de que nos conectáramos estábamos todos hablando como sobre lo interesante que es este tema para nosotros, justamente por todos los matices que hemos ido encontrando al leerlos a ustedes, al leer sobre la evidencia y al conocer un poco cómo está pintado este tema en este blanco y negro y todos los efectos que puede traer la infidelidad en ese momento y la infidelidad después. Y pensémoslo únicamente en términos sociales. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Antes irse era lo peor, ¿sí? No tiene que quedarse la pareja hasta el final. Ahorita a veces el discurso es quedarte es lo peor, ¿sí? No puedes, hay muchos más peces en el mar, y no es tan fácil, y no es tan blanco y negro, y cuando intentamos y podemos abrir esta conversación sin esos, como esas gafas del juicio, esas gafas de lo moral, de lo que es correcto o incorrecto, podemos basarnos en los hechos, en saber qué es más común de lo que creemos, que no por eso significa que esté bien o esté mal, sino que toca poder explorar todas esas causales y poder explorar qué significa para cada persona eso, podemos generar una conversación mucho más
no sé, presta hacia una salud mental que hacia ese tipo de repercusiones que estaba hablando Hernán ahorita. Probablemente lo que voy a decir, que ya lo conversaremos con nuestro invitado, pero apuntaría a esto. ¿Por qué no normalizar? ¿Por qué no entender el fenómeno como algo que está? No sé si me estoy metiendo en líos con lo que estoy diciendo, no sé si vamos a terminar teniendo comentarios en el chat sobre esto, pero ¿por qué no hacerlo? Sí, Ceci, yo te escucho y definitivamente, y después de haber leído y revisado lo que se trabajaba con comité editorial, creo que parte de esto es entender que hace parte de la fenomenología social, humana, es más, Ujú. no sé si en animales no humanos también. Entonces, ¿por qué no normalizar? Porque obviamente entender que sí puede traer y sí puede acarrear fenómenos de dolor probablemente, ¿sí? De Total. dolor en quien la recibe, sobre todo si ese acuerdo previo estaba, ¿sí? Pero también tenemos el fenómeno de cuando el acuerdo no está, ¿sí? Cuando ese acuerdo no existió, cuando no se dio, ¿sí? Cuando fue algo en la marcha y, pero tú sabías que, no, pues a veces yo no sabía, probablemente no lo sabía. Entonces creo Ujú. que vamos a estar inmersos en un tema donde esperamos clarificar. Esperamos poder dar una visión muy equilibrada. Ya saben, vamos a favorecer siempre como ese camino del medio y desfavorecer esa polarización pues nada, conceptualizar de una otra forma todo este rollo de la fidelidad. De la Bien. infidelidad, de la fidelidad. Bueno, la fidelidad, la infidelidad, todo lo que está ahí de por medio. Ok, Bien. ok. No, acá nos derramamos en prosa, es un tema que nos interesa. Creo que genuinamente creemos en que después de cualquier infidelidad, pues cada pareja crea su legado frente a lo que pasa. Las cosas no son tan blanco y negro y si podemos hablar de esto basados en la evidencia, oyendo al experto ahorita que nos va a hablar un montón, estoy muy emocionada de oírlo hablar. Eh, no sé, puede ser un espacio muy propicio. ¿Mm? Y no sin eso decir, vámonos a una propaganda rápidamente para poder darle la bienvenida rápidamente a nuestro invitado. Perfecto. La Organización Mundial de la Salud indicó que para el año 2017 más de 260 millones de personas padecían de trastornos de ansiedad. En Colombia, el 53% de la población ha reportado tener síntomas de ansiedad y las cifras de casos que llegan al LifeSense lo confirman. Aproximadamente 1 de cada 3 consultantes presenta dicha dificultad. La ansiedad es una problemática mundial que genera alteraciones en muchas áreas de la vida de la persona que lo padece. Esto es algo que los psicólogos clínicos entendemos y vemos día a día en nuestra práctica profesional. Pero ¿en algún momento has sentido que cuando llegan personas con esta problemática, como trastorno de pánico, fobia social o ansiedad generalizada, no cuentas con todas las herramientas para poder trabajarlo desde la evidencia científica? Entendiendo esto, LifeSense y Cian se han unido para traer el curso de abordaje clínico para problemas de ansiedad, donde tú, psicólogo clínico y terapeuta, aprenderás estrategias basadas en la evidencia para abordar estas dificultades con tus consultantes. Podrás fortalecer tus habilidades clínicas y tener una mayor efectividad en tus tratamientos. Fórmate con los mejores: Leonidas Castro Camacho, Diana Melissa Cuán, Santiago Zárate, Hernán Ravelo, Esteban Galvis Serna, Camilo Espinosa, Luisa Rincón, Angélica Nieto, Melisa Mendivil, Andrés Molano y Laura Montealegre. Te esperamos. Muy bien. Hola. Qué bueno ver que siguen conectándose. Anímense si les llama la atención aprender sobre cómo trabajar ansiedad, cómo trabajar desde la evidencia, justamente esta problemática que creo que es una de las que más, por lo menos en mi experiencia, han llegado. Es como no sé cómo manejar esta dificultad con la ansiedad o con estas emociones intensas. Anímense, va a estar genial ese entrenamiento. Sí, es un curso dirigido a profesionales y es un curso que tiene inscripciones hasta el día lunes. El día lunes cerramos inscripciones porque ya arrancamos en menos de nada. ¿Listo? Correcto. Entonces los esperamos y nos vemos por allá entrenándonos, hablando de ansiedad, que este es otro tema muy chévere. Lo tendremos más adelante.
Ok, bueno, entonces, invitado, vamos al tema fuerte, vamos al tema denso. Entonces, ¿quién nos acompaña hoy? Juliana. Buenas Juli, noches, Hola, Ceci y Juliana. Hernán. Qué decencia, qué ¿Cómo van? elegancia. ¿Cómo vas? Siempre muy formal. Muy bien. Bueno, Bueno, Juli, ¿a quién tenemos hoy? hoy ¿Quién nos tenemos a acompaña? un invitado súper formado. Él se llama Lauren Marshall. Es un psicólogo egresado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Tiene un máster en Ciencias de Familia y Sexualidad en Bélgica. Además es docente universitario en la Konrad Lorenz, en la Universidad del Bosque, específicamente en su programa de maestría en salud sexual y reproductiva. Es miembro, adicionalmente, de la International Academy of Sex Research y sexólogo clínico para Bogotá en el Boston Medical Group. Dirige tesis de maestría, lleva 16 años trabajando con terapias de pareja y, por último, es miembro fundador de ACSEX, Asociación Colombiana de Salud Sexual. Así que, bienvenido, Laura. Hola, muchas gracias. Bienvenido, Lauren. Señor Muchas invitado. gracias. vamos a tenerte acá. Sí, Mm. un gusto. Un poquito Bueno, experimentado en el tema. sí, qué bueno. Alguito es trabajado en esto. Bueno, Juli, ¿por dónde O sea, empezamos? olvidaron algo interesante. Uno de los investigadores del primer laboratorio de sexualidad humana que existe en Latinoamérica, que es el SexLab KL. Oh, qué bien. Mm. Ok. Bueno, Perdón, entonces, Súper Juli, interesante. ¿con qué arrancamos? Bueno, entonces, para empezar, pues como para abrir el tema y demás, queríamos preguntarte directamente qué es una infidelidad, qué se considera una infidelidad. Pues infidelidad es, anteriormente ahí cuando estaban empezando a introducir el tema lo dijeron, es romper un acuerdo que hay en pareja y es un acuerdo que está establecido en términos de la exclusividad o no de la relación que hay en la pareja. Y ese acuerdo tiene unos límites, tiene unas fronteras que si se rompen, pues efectivamente va a ser considerado como infidelidad. Como su palabra, la palabra que ustedes decían, el salirse de la norma, el salirse del grupo social normal. ¿Listo? Ujú. Ok, pero, perdón, yo empiezo a meter la cucharada. Hágale. Lo asociado a exclusividad afectiva, sexual, de cualquier tipo, depende del acuerdo. Depende del acuerdo. Eso depende de la pareja. Porque infidelidad puede ser para mí el simple hecho que mi pareja vea en televisión un modelo, o para mí puede ser infidelidad que que puede tener relaciones con otras personas, pero si se enamora ahí ya me es infiel. Eso es una gama gigante. O sea, es muy variable. Es supremamente variable. Entonces puede ser por Ok. pequeños detalles, por ciertos tipos de conductas, por eso digamos que es un acuerdo que se establece en pareja. Pero lo más simpático de toda la situación es que en la mayoría de las parejas con las que yo he trabajado, nunca se establece ese acuerdo. Se asume una realidad de lo que yo quiero, pero jamás se dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, el acuerdo se habla desde el inicio. Se debería hablar, pero nunca se hace. Sí, no suele Ok. pasar. Solo las parejas que incluso yo lo pongo así, solo las parejas que deciden ser un poco más abiertas son las que establecen realmente esos acuerdos. Ok. Si no, es casi que una orden. Usted no puede ver a nadie. Yo, bueno, Sí, termina siendo también muy impartida socialmente, ¿no? Que es lo que sí. creemos que es infidelidad, viene incluso desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, cuando las personas se casaban solamente con esa persona y por siempre estaban con esa persona. Y ahorita venimos en un constructo muy diferente y ahí es donde entra este tema del discurso, del diálogo. Pero ¿saben por qué somos fieles? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme una hipótesis históricamente. ¿Cuál es la razón de ser fieles? ¿Por qué la monogamia existe de forma, digamos, entre comillas, natural? ¿Como por protección? ¿A qué? ¿Por qué estamos protegiendo? Pues porque es de uno. Por interno, por Suena horrible. interno, por Suena interno posesivo. nos están escribiendo esto por amor. Nos están No, escribiendo esto por interno. No, no. no. Por protección al patrimonio familiar. La infidelidad puede generar un riesgo al patrimonio familiar.
Realmente, digamos que la relación de pareja nace bajo un acuerdo económico y siempre ha sido así desde el surgimiento de la misma pareja a través de la historia. Entonces, si uno se fija en la historia, ¿qué es lo que armaba a las parejas? Los papás. ¿Por qué la armaban? Por una situación económica. Entonces, a uno le escogían la pareja porque él es el que iba a proteger el patrimonio y hacerlo agrandar. Entonces, si entraba una tercera persona a esa relación, podía poner en riesgo ese patrimonio y si llegaba un hijo, pues tocaba en algún momento se perdía parte de ese patrimonio. Entonces, casi que la fidelidad es desde fondo un acuerdo económico que se establece. Por eso también es que dicen que el matrimonio es un contrato. Total. Okay, es un acuerdo de negocio. Okay. Cuando lo empezaste a decir, en los comentarios nos empezaron a contestar que por religión, que por costumbre, que por proteger los genes, que por el acuerdo, por recurso, por decencia. De hecho, Laura, y lo escuché mucho, o sea, realmente y también se negociaba a la mujer, o sea, se hacía el cambio de un terreno por la mujer, téngala usted, y después de que haya hijos se devolvía el terreno o se incrementaba ese patrimonio. Ok, vale, interesante eso. Ok, sí, viendo comentarios acá, no sé, sí, no, hasta el momento están manteniendo con todo lo que hemos dicho. Perfecto. Laura, y en esta línea entonces de conversación, si eso es una infidelidad, ¿por qué se presenta? Porque es que esa es una de las preguntas que no sé si en terapia, o por lo menos a mí me lo han hecho en algún momento algunos consultantes, y es, ¿por qué me fui infiel si todo lo tenía conmigo? Las razones del por qué son múltiples. Arranquemos desde una pareja que tiene problemas. Entonces, una pareja que han tenido bastante conflicto y normalmente, si ustedes se fijan, tradicionalmente, por ejemplo, en Colombia, cuando una pareja discute, ¿cuál es la primera cosa que se empieza a restringir? Que le corto los servicios como castigo. Obviamente las mujeres dicen, no, por ahora cortado los servicios. Ella no se da cuenta que se está castigando ella misma, porque finalmente también el placer es para ella. Pero él, pues como le están cortando y le están cortando los servicios, pues va por otro lado. Esa es una opción. Puede ser que efectivamente algunas parejas no funcionen muy bien y entonces él o ella decida ir por fuera. Puede ser que simplemente hay un gusto particular, un accidente, eso también sucede muy frecuentemente, una noche de copas, pérdida de la inhibición y entonces en ese momento pues fui infiel. Por tradición cultural es muy común, por ejemplo, en la costa, encontrar más fácilmente una tradición cultural de la infidelidad donde se favorece mucho ese contexto del hombre que tiene varias mujeres, que el hombre que tiene una esposa y tiene su querida, ¿no? O sus queridas, incluso las queridas se conocen entre ellas y saben quién es, y si llega una nueva es el agarrón total con el pobre hombre, pero pues terminan aceptándolo. Y pues obviamente de fondo también, pues uno de los argumentos que yo siempre he dado es la fidelidad no es un factor natural de nosotros. Nosotros, si vemos nuestra escala evolutiva, nosotros somos descendientes directos de los primates. Y los primates, creo que no existen, creo que hay un solo tipo de primates que es fiel, pero no tiene nada que ver con nuestra línea genética. Los demás son totalmente infieles. Los bonobos, los chimpancés, los grandes primates son infieles por naturaleza. Si nosotros biológicamente tenemos un factor de infidelidad casi que genético y evolutivamente hay estudios muy interesantes que demuestran que tanto el hombre como la mujer es infiel. Las razones que los mueven son diferentes. Para el hombre es maximizar su éxito reproductor, para la mujer es encontrar la mejor carga genética para sus hijos. Porque en ese estudio se dice que la mujer nunca se casa con el papá de los hijos, se casa con el cuidador de los hijos. Ok. Interesante. Yo puedo volverme un momentico, es que me hacen una pregunta por interno, Lauren, que me parece muy interesante, muy interesante, y es, o sea que las parejas que se forman ahora, al no tener hijos, ¿se podría sentir con mayor fuerza el proteger el patrimonio familiar?
No, deben tener un hijo. Deben tener un hijo. Para poder, digamos que todo el conjunto tiene que implicar tener un hijo, porque piensen que cómo se transmite el patrimonio familiar es a través de la herencia. ¿Mm? Okay. Y en la historia, digamos que inicialmente se tenían muchos hijos y el que heredaba era el hijo mayor. Ahora, digamos que ese factor ha venido perdiendo fuerza porque las herencias han cambiado mucho, porque ahorita cuando hay una herencia se tiene que dividir obligatoriamente entre todos los hijos, cosa que no es muy bien pensada en términos de protección de patrimonio, porque si yo tengo un terreno de muchas hectáreas y tengo 10 hijos, voy a tener que dividir ese terreno en los 10 hijos. En cambio, en la antigüedad se mantenía el terreno igual de grande. Ok. Bien. Yo quiero, aprovechando que ya definimos qué es una infidelidad, un poco nos hablaste de por qué suceden las infidelidades. Yo quiero devolverme a una pregunta. La primera pregunta que nos hicieron, que nos la hizo Carolina Tolosa, y ella preguntaba, o pues ella quería saber si existe una infidelidad permitida. Ella dice, me refiero cuando la pareja no es amorosa, no escucha y tal vez llega alguien que cumple esa necesidad, ¿estará bien visto? Pienso que hay casos de casos, dice ella. Así que infidelidad, digamos que infidelidad permitida es cuando hay un acuerdo donde se puede y se puede llegar a ciertos límites en la relación de pareja. Digamos que cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es diversidad en relación de pareja, en relación de pareja tenemos desde la monogamia hasta la anarquía, ¿cómo se llama? Anarquía sexual, donde no hay un establecimiento claro de una relación de pareja, sino eso es todo el mundo con todo el mundo, sin ninguna regla. Entonces, en ese gama, pues hay de todas las posibilidades. Entonces puedo tener una relación semiabierta, una relación swinger, una relación, por ejemplo, de infidelidad provocada en términos de el hombre le gusta que su pareja tenga otros hombres o la mujer le gusta que su pareja tenga otros hombres, entonces se estimulan a eso. Bueno, hay diversas posiciones y eso hace parte de la diversidad de relaciones. Sí, tiene que ver con ese acuerdo. O sea, por lo que yo entiendo un poco, no es que el no amor o la no escucha justifique esa infidelidad, sino que sería permitida en la medida en la que está acordada. Sí, está acordada dentro de ese discurso. Aquí tienes un elemento que es bien importante y es el pensar que la fidelidad implica amor o la infidelidad implica desamor, no obligatoriamente. Y te puedo asegurar que muchas de las personas que son infieles no están diciendo es que yo dejé de amar a mi pareja. Falso. Sí puede suceder ocasionalmente. Inclusive no significa falta de deseo por mi pareja. Porque muchos siguen manteniendo el deseo por la pareja. Simplemente es una situación que se da, que obviamente cuando uno hace el análisis desde lo psicológico, hace la evaluación desde lo psicológico, puede identificar algunas causas, pero simplemente es una situación que se presenta y lo importante es saber manejarla y saber enfrentar la situación y ver cuáles son las mejores soluciones en esa relación de pareja. Bien, también es como no tratar de meter todo en una misma caja, así debe ser. Así Casilla. Exacto. Ok, hay una pregunta de Álvaro que me parece muy interesante. Perdón que los interrumpa, pero es que la vi y me quedó aquí también retumbando. Álvaro Luna nos dice, ¿y cuando son parejas homosexuales, cuál será la explicación evolutiva? Si habría. La misma, Es la ¿cierto? misma, es Tal cual. exactamente la misma. Tal cual. Lo que mueve a los hombres es el maximizar el éxito reproductor, independientemente que ahora la relación sexual no tenga que ver con reproducción. Sí, claro. Pero es exactamente lo mismo. Cuando uno mira los estudios se da cuenta que efectivamente lo que mueve a los hombres homosexuales es lo mismo, es tener el mayor éxito de cortejo y éxito sexual con otros hombres. Ok, súper, sí, bien. Voy entendiendo, estoy de acuerdo. Voy aprendiendo a respetar. Bueno, Lauren, y hablando un poco más de cuando ya se cometió la infidelidad, si alguien ya fue infiel, ¿puede dejarlo de hacer o aplica este dicho del que la hace una, la hace dos, tres, ilimitadas veces? Aquí voy a ser muy claro y es que eso depende del contexto y depende de la pareja.
depende de la necesidad de la pareja de realmente reparar, de todo un proceso psicológico que debe surgir si hay sufrimiento, si hay malestar desde la infidelidad. Es decir, si hay un malestar y hay un conflicto y la escala de valores de la persona que tuvo la infidelidad lo lleva realmente a repensar la necesidad de volver a ser infiel, pues probablemente no lo sea, pero eso depende de caso a caso. No es que si yo perdoné una infidelidad lo van a seguir haciendo, no, no obligatoriamente. Obviamente también depende mucho del proceso que se siga. Y que suele ser, Total. bueno, yo creo que ya hablaremos de eso ahorita, pero que también suele ser como consecuencia del que recibió la infidelidad. Como ya Sí. lo hiciste, lo vas a seguir haciendo. Como ya lo Ujú. hiciste, lo vas a coger de costumbre. Pero creo que está hablando más ahí desde el dolor, ¿no? Más desde Sí. percibir que se rompe el acuerdo. Hay algo, ustedes hablaban ahorita de las consecuencias y me parece interesante. Ahorita estamos haciendo una tesis de maestría, ya estamos en análisis de datos y efectivamente estábamos mirando cuáles son las consecuencias emocionales de una infidelidad. Encontramos hasta ahora, estamos en ese proceso, encontramos variables significativas relacionadas con ansiedad, depresión y estrés y con autoestima sexual, que es diferente a la autoestima Wow. general. ¿Y cómo ¿Cómo funcionaría así? la autoestima sexual? Sí. Hay una escala que mide autoestima sexual y es qué tanto me siento yo como buen amante. Básicamente la variable Ok, es sí, qué ok. tan buen amante me siento yo. Hay una escala que lo mide y nosotros aplicamos eso a personas que tuvieron y no tuvieron infidelidad y efectivamente hay una pequeña variación entre los que lo tuvieron y los que no lo tuvieron. ¿Listo? Ujú. Eso no tiene que ver porque yo puedo tener personas que son socialmente consideradas como probablemente poco atractivas y que tienen baja autoestima, pero que sexualmente dicen soy la bomba. Pero hay otras personas que pueden tener muy alta autoestima, pero sexualmente se Lo sienten contrario. un desastre. Ok. Mm. Entonces, o sea, que la pareja haya sido infiel puede generar en una reducción en ese, ¿cómo En fue que le dijiste? autoestima sexual. Autoestima. Autoestima sexual. Ujú, Ok, ok. Interesante, no lo sabía. ujú. Ay, a mí se me fue la paloma. Yo quería decir algo en relación a esto y se me fue. Ah, ya. Muchas veces, digamos que la conversación posterior a la infidelidad es justamente me lo vas a volver a hacer, esto va a volver a pasar, ya se lo cogiste de costumbre, y a veces no se estudia lo que hay detrás, por qué pasó, cuáles son las razones, podemos reconstruir, y nos quedamos como en ese discurso, y en ese discurso un montón social de lo moral que habíamos hablado, y quizá Ujú. hablar un poco desde esa perspectiva que también nos estás hablando ahorita de flexibilizarlo un poco, puede permitir que esa conversación lleve, o sea, no se reitere nuevamente la infidelidad, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Dentro del contexto de infidelidad siempre hay un bagaje moral muy fuerte. Está bien o Ujú. está mal. Ujú, La mayoría de la gente lo va a considerar mal porque está por fuera de la norma. Porque lo que la norma nos dice es que tenemos que mantenernos siempre con la misma pareja y no tenemos por qué cambiar. El problema es que la infidelidad, como ustedes mismos lo dicen ahí, tiene un matiz de gris tan amplio que no podemos juzgar, no podemos emitir juicio de valor sobre si está bien o si está mal. En algún momento Hernán lo decía al principio y para mí yo estoy totalmente de acuerdo, hay que normalizarlo. Inclusive en las parejas con las que yo trabajo les digo, antes de prohibir la infidelidad, acéptenla. No quiere decir que la vayan a hacer, pero es mucho más fácil sobrellevar una infidelidad cuando yo he dicho, eso posiblemente me va a pasar, a si yo digo desde el inicio de la relación de pareja, eso nunca me puede pasar. El dolor que se lleva la persona que dijo nunca me puede pasar es mucho mayor que la persona que dijo me puede pasar en algún momento. y fíjate que, no sé si estás leyendo los comentarios, pero justo acabas de contestarle, pero tal cual, una pregunta que decía Angélica Borges, que nos decía, entonces sería más adaptativo cambiar nuestras expectativas y de manera de percibir las relaciones, aceptando la posibilidad de una infidelidad. Y acá, Claro. Angélica, que te la acaban de poner con un rotundo sí, aceptar que Adicional, existe posibilidad. adicionalmente a eso, si yo genero una prohibición en un inicio de relación de pareja, el generar una prohibición lo sabemos muy bien, inclusive sexualmente en una terapia, en un modelo de terapia que nosotros utilizamos, hay una intención paradójica muchas veces que le decimos a la pareja, no van a tener relaciones con penetración, pero es una intención paradójica porque cuando yo los prohíbo, seguramente, y me ha pasado muchas veces con mis parejas,
que a la semana siguiente, a los 15 días, me dicen, lo intentamos, pero no lo logramos. A pesar de que, por ejemplo, sea una pareja que hace tiempo no tienen relaciones sexuales porque tiene un problema de deseo. Entonces, cuando uno pone una prohibición, ese objeto de la prohibición se convierte en algo deseado. En cambio, si yo le digo, se puede ser infiel, te verá, pues ya no se vuelve prohibido, entonces ya no se vuelve tan deseado el tema. Claro, súper. Ok, bueno, bien. Precisamente la pregunta que sigue, tiene que ver con, de hecho la está haciendo Alejandro Fajardo de otra manera y es, ¿cómo explicar la infidelidad en hombres y mujeres? Pero entonces viene lo siguiente, que ya lo hemos hablado. ¿Son más infieles los hombres o las mujeres? O después de todo lo dicho, podríamos decir que no hay diferencias significativas. Yo no sé, en este momento, hace tiempos no leo investigaciones sobre estadísticas de infidelidad. Mi experiencia me dice que son igualmente infieles los hombres y las mujeres. Las mujeres lo esconden más porque socialmente es mucho más mal visto. Y entonces se han vuelto muchos más hábiles en esconder la información. ¿En esto? Los hombres somos más torpes o lo hacemos ver más fácilmente porque además es en esta sociedad occidental es una fuente de orgullo. Incluso nosotros, algunas investigaciones lo demuestran. Por ejemplo, eso tiene que ver con las prácticas. Por ejemplo, uno le pregunta a un hombre y una mujer el número de parejas sexuales. La mujer tiende a reducir su número de parejas sexuales a experiencias muy específicas que incluyen de pronto una relación estable. El hombre hasta cualquier beso dice es una relación. Entonces ellos van sumando miles mientras la mujer va reduciendo al máximo. Pero las experiencias son las mismas, simplemente que la percepción de la actividad va a ser diferente tanto para mujer como para hombre. Y Ok, esto es muy, muy cultural, ¿no? Al hombre siempre le celebran la infidelidad y a la mujer no. De ¿Mm? hecho, se la castiga. De por sí la infidelidad, si nos vamos históricamente, la palabra real de la infidelidad es el adulterio, y el adulterio es únicamente femenino. La única persona que puede ser adúltera es una mujer, porque el hombre no tenía asociado eso. La mujer adúltera es la que ofrece sus servicios sexuales a otra persona diferente a su marido. Y la consecuencia del adulterio era la lapidación. ¿Mm? El hombre podía tener otras relaciones, incluso, Ujú. digamos que hay muchos reportes, inclusive religiosos, que decían, bueno, si la mujer no le puede dar lo que se merece al hombre, pues el hombre tiene derecho a buscar otras alternativas. Y eso lo decía la religión, y en la época del medioevo el cura podía aconsejar inclusive buscar personas que trabajaban en el sexo para facilitar ese desahogo del hombre que de vez en cuando necesitaba. Ok. ok. Yo quería, es que yo leo los comentarios, es como quiero hacer esta, quiero hacer la otra. Lauren, Y es que estamos bombardeando con comentarios, con afirmaciones, con preguntas. No, sabíamos que esto iba a pasar. Esto mueve. Ok. hay Vale. una de Mariana Pérez que quiero traer acá, porque tiene muy amarrada a lo que estábamos hablando de aceptar la posibilidad de que la persona, tu pareja, sea infiel. Y ella nos hace esta pregunta, Lorena, ella pregunta, al naturalizar la infidelidad, ¿podría interpretarse también como avalar la irresponsabilidad afectiva? Wow. Avalar al naturalizar, no, porque es que ahí es donde yo siempre lucho. ¿Por qué pensar que la fidelidad es amor? Ujú. No estoy seguro. Incluso es la misma analogía que decimos, es que los celos son amor. Los celos es una patología, perdón, pero no es amor, no es una expresión de amor. Entonces muchas mujeres dicen, es que si me cela me quiere. No, falso. Si la cela no la quiere, es inseguro y el tipo tiene graves problemas o la mujer tiene graves problemas consigo mismo. Sí, los celos voy a hacer un poco de esa analogía, que son cosas que yo vivo mucho en consulta, y los celos es la expresión pura y simple de la incapacidad personal de sentir, yo soy capaz de, por como soy yo, de hacer que mi pareja se quede conmigo. Entonces lo que tengo que hacer, como yo no lo puedo hacer por mí mismo, tengo que controlar todas las posibles amenazas que mi pareja va a tener.
Si yo sé quién soy, cómo soy, qué fuerza tengo, cuáles son mis cualidades, pues si hay competencia, pues de malas siempre voy a ser mejor que la competencia. Ok. Yo creo O sea que la conclusión podría ser esta. Yo puedo amar a mi pareja, pero serle infiel, o puedo ser altamente fiel a mi pareja sin amarla. Sí, no, no, Total, sí, Total. y sí. yo creo que detrás de esto está también cuando yo lo veo de esta manera, cuando hablamos de aceptar que la infidelidad puede suceder, no estamos diciendo que está bien o que está mal, no estamos diciendo No, hágale con toda, no estamos avalando una responsabilidad afectiva porque estamos partiendo desde que se está rompiendo un acuerdo. Y cuando hay un acuerdo explícito, pues estamos partiendo de que podemos hablar las cosas, podemos entender que las cosas pasan por fuera de ese acuerdo. Entonces, no es tanto como avalarlo, como hágale, no, que bien, listo, todo bien, sean irresponsables, pero entender que puede suceder y como lo decía Laura ahorita, puede bajar un montón el efecto de lo que puede pasar después de descubrir una infidelidad. Ahora que lo planteas y me acaba de surgir una idea, y lo voy a poner un poco sobre la mesa de trabajo, y es, entonces, ¿por qué hablar de infidelidad? En términos si vamos a naturalizar esto, no tenemos que hablar de infidelidad porque la infidelidad lleva una connotación negativa. Hablemos de es exclusividad verdad. sexual y del acuerdo de exclusividad sexual. ¿Se rompe o no se rompe? ¿Cómo se va a romper y cuáles son los acuerdos que se establecen? No hablemos de infidelidad. Ujú. Okay. Liz Peña nos está aclarando también eso, que me parece muy interesante que vayamos por esa misma línea, y es, hay dos conceptos diferentes, la exclusividad afectiva y el otro es la exclusividad sexual. Los Mm, dos pueden ir juntos o separados. Claro, eso total, tendría mucho más sentido. total. O sea, Entonces, sería hablar de infidelidad trae la connotación negativa de la sí, persona rompió o se fue de la línea que tenía que ir. Y Ujú. entonces está mal. Cuando hablamos de exclusividad o no exclusividad sexual, pues es otro cuento. Y eso depende de un acuerdo que yo establezco con mi pareja o mis Ujú. parejas. Ujú. Sí, cada pareja es un mundo. ¿Mm? Bien. ok, ok, Sí, es importante hablarlo. Creo que puede generar un montón de resistencia a esto de entender qué puede pasar, pero no estamos diciendo que está bien o está mal, porque nosotros nos apartamos de lo moral y nos vamos a la evidencia. Por eso estamos acá un poco. Ujú. Y creo que teniendo esto en cuenta, podemos pasar un poco al otro lado del espectro, que era lo que habíamos pensado y que incluso nos preguntan acá, ¿no? Es como, ¿se puede uno recuperar? ¿Puede uno como volver a sanar? La pregunta es, ok, la infidelidad tiene un tratamiento, tanto para el infiel o la infiel como para quien recibió la infidelidad. Digamos, hay protocolos, hay un protocolo muy bonito, no me acuerdo el nombre del autor, de intervención en parejas que han pasado por una infidelidad. El protocolo es muy bien estructurado la evidencia muestra que sí funciona. Sí hay formas de abordar ese tema. Obviamente implica un diálogo, probablemente un proceso de reparación eh, y ciertos elementos, pero el protocolo funciona y funciona muy bien. Yo lo he puesto a prueba y efectivamente bien manejado y obviamente dependiendo de las características de la pareja, funciona perfectamente bien. ok. Y frente a lo que tiene que ver con aquellos que deciden establecer el acuerdo, tenemos una pregunta que habíamos conversado, es, ¿habrá algún factor protector para prevenirla o para respetar esa exclusividad? Que Aparte del incluso, acuerdo, perdón, y lo menciono porque Hernán lo menciona así, justo Anderson en los comentarios nos decía, yo considero que existe una probabilidad de que se puede minimizar como la posibilidad de que haya una infidelidad y que eso va de acuerdo con la calidad de relación y si cumple tus expectativas. La pregunta es esa, si hay factores protectores que podamos como capitalizar para que esto no suceda. Yo diría, y creo que va muy en la línea de lo que nosotros hemos trabajado desde las terapias de tercera generación y tiene que ver con los valores que tenemos. Y es, si yo considero que trabajar en mi pareja implica eh, dar una exclusividad sexual y ese es un valor que yo construyo con mi pareja, pues probablemente la posibilidad de ser infiel ni siquiera se me cruza. Es decir, yo Mm, conozco algunas parejas que me dicen, y es que mi pareja me dice, yo puedo irme con quien quiera,
pero a mí me da mamera, porque a mí me parece mucho más rico estar con mi pareja. Entonces, y tiene que ver con ese valor que ellos han construido como pareja, porque así como nosotros trabajamos desde la terapia de aceptación y compromiso con la persona, hay modelos terapéuticos de aceptación y compromiso de pareja, y hay construcciones de valores de pareja, y ese valor puede estar vinculado ahí. Entonces, sí, efectivamente puede haber, depende de cómo se construyó la pareja y cuáles son los acuerdos y cómo se ha negociado esos valores de pareja. Ok, Lauren, y inclinando la balanza precisamente, inclinando la balanza hacia el lado de beneficios, ¿existirían beneficios luego de una infidelidad? ¿Existiría? Porque es que, volvemos a lo mismo, rotulamos, malo, terrible, pero ¿habrá beneficios después de una infidelidad? Sí, las hay. Y eso es algo que nosotros como sexólogos nunca decimos, pero muchas veces pasa que las Caray. mujeres o los hombres llegan preguntándose, pero ¿por qué me fui infiel si estábamos pasando por el mejor momento de pareja? Estábamos teniendo una frecuencia sexual muy chévere, estábamos supremamente conectados y ahí me entero que me es infiel. Y yo muchas veces me reservo el derecho de comentar, pero casi que les digo, pues precisamente porque le estaba haciendo infiel es que le estaban pasando también. Porque resulta que la infidelidad genera picos de testosterona y hormonas sexuales. Y obviamente eso incrementa niveles de deseo y entonces hace que yo responda tanto a mi pareja como a la otra. ¿Mm? Entonces, muchas veces la infidelidad trae un picante, trae un cambio en la monotonía, en la rutina, y eso implica que pues vamos a tener, digamos, un beneficio, va a haber inclusive un esfuerzo cuando ya se supo, va a haber un esfuerzo de la pareja por tratar de hacer cosas un poco diferentes y por explorar un mundo diferente. Yo siempre, y soy de los que siempre he dicho, para una infidelidad hay que pasar por un tratamiento si uno no está listo para perdonarlo y si uno lo va a perdonar, tiene que hacerlo de forma muy consciente. Y eso implica también para mí claramente, sobre todo en el tema de la infidelidad sexual, un hablar de sexo, porque eso es una de las cosas que yo siempre veo en todas mis parejas, en la gran mayoría de mis parejas, y es que el tema de hablar de sexo no se da. Entonces yo no expreso mis deseos, yo no me expreso mis fantasías, yo no sé qué le gusta a mi pareja, no sé qué no le gusta a mi pareja. Me pasa frecuentemente que mis pacientes llegan, sean hombres y mujeres, les pregunto, ¿tu pareja sabe que estás acá en un contexto de sexología clínica? Me dicen, no tienen ni idea. Y yo, pero ¿por qué si De con la única pronto porque persona es que un tienes poco la libertad de tabú, ¿no? hablar? Sí, pero si mi pareja es la única persona con la que tengo la libertad de hablar de sexo porque la he visto desnuda, porque he evidenciado su intimidad más pura, ¿cómo no soy capaz de hablar de sexo? Y entonces muchas veces, por ejemplo, culturalmente está marcado de, yo tengo mi pareja con la que tengo ocasionalmente relaciones, pero tengo la otra con la que cumplo todas mis fantasías, con la que sí hablo de todos mis problemas, porque con mi pareja eso no se puede, y eso tiene que ver con un síndrome psicoanalítico viejo que es el síndrome de la puta y la Madonna. ¿Mm? Bien. ¿Listo? Ok, buenísimo. Ok. Eh, Yo solamente quiero agregar un pedacito acá en términos de los beneficios, y es Ujú. esto último que estabas hablando, es qué pasa después en términos de que quizás se abre un canal de comunicación que no estaba abierto previo a esa infidelidad. Y por eso yo les hablaba al comienzo de este legado que puede surgir después de una infidelidad. Es ese legado de comunicación, es ese legado de poder abrir esos canales de comunicación que estaban cerrados y que podrían haber, no sé, catapultado que esas necesidades no estuviesen tan satisfechas o se encontraran en otro lugar. Entonces, eso también podría ser un beneficio. Y ojo que cuando hablamos de beneficios, también no estamos desconociendo el otro lado de la moneda, no estamos desconociendo el daño que puede surgir de romper este patrón. Yo pongo sobre la mesa un ejemplo de una pareja que me pareció, de esas que le enseñan a uno muchas cosas. Fue una pareja muy simpática que llega a consulta alguna vez por un motivo sexual. Y me dicen de primerazo, usted sí ha oído de todo, sí está dispuesto a oír de todo. Y yo, pues claro, efectivamente, digamos que todo sexólogo debe tener normalmente, entre comillas, una mente más o menos abierta y ser capaz de escuchar muchas cosas. Y ellos me dicen abiertamente, mira, es que nosotros somos una pareja abierta. Y yo, bueno,
era la primera pareja abierta que yo tenía en mi experiencia. Entonces, un poco por el morbo le digo, ¿y cómo llegaron a eso? Y ella me dice, la mujer de la pareja me dice, mire, yo sorprendí varias veces a mi pareja en infidelidad. Y eso, la verdad, generó muchos daños en la pareja y muchas peleas, pero yo a él lo amaba. Entonces, en algún momento nos sentamos y hablamos y dijimos, bueno, entonces si tú vas a ser infiel, yo también, entonces vamos a abrir nuestra pareja. Entonces, cada uno tiene su novio y su novia. Y cada 15 días o cada mes cuadran una cita, cada uno por su lado, para ir a ver a su pareja por fuera y vuelven y se encuentran. ¿Qué me he dado cuenta, por ejemplo, con las parejas que son abiertas, que deciden un poco abrir su experiencia sexual? Primero son parejas que hablan mucho de sexualidad y son capaces de hablar de todo porque además, pues si hablan de sexo y de lo más recóndito de la intimidad, son capaces de hablar de cualquier cosa. Son parejas que tienden a ser muy estables eh, porque finalmente no tienen miedo de hablar de las cosas y entienden y pueden establecer ese límite entre lo afectivo y lo sexual. Lo tienen clarísimo. ¿Mm? Y para eso también hay reglas muy claras en la relación. ¿Mm? Entonces, no es tan malo, en términos de los beneficios no es tan malo, está muy satanizado, culturalmente muy satanizado, pero aquí soy claro, las parejas abiertas no son para todo el mundo. No quiero decir que todas las parejas tienen que llegar a ser abiertos, no. Lo que sí debo es tratar de eliminar un poco ese diablo, entre comillas, de la infidelidad, quitarle ese factor negativo al tema de la infidelidad. Yo creería que lo mejor sería cambiar el término más que hablar de ese tema. ¿Mm? Ok, Lauren, yo creo que las personas te van escuchando frente a esto que estás diciendo y hay dos preguntas. Álvaro Luna y Evi nos dicen esto. Álvaro dice, cuando la pareja no está dispuesta a satisfacer las necesidades sexuales del otro, ¿se recomendaría que se abra la relación o que se fomentaría con esa pareja? Y probablemente cuando tú vas contando esto, Evi nos dice, ¿esos acuerdos no pueden ser riesgosos? Sí. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, para abrir una relación debe haber diálogo, mucho diálogo. Cuando aquí hay una situación que me dice, mi pareja no está dispuesta a satisfacer mis necesidades, primero hay que entender cuáles son las necesidades que la persona tiene. ¿Mm? Y hasta qué punto la práctica sexual que él quiere vivir, pues no la puede vivir con su pareja. Entonces, probablemente está ubicando su relación afectiva en una situación de pronto no adecuada. Yo creo que aquí toca pasar por un proceso terapéutico particular. Si lo plantea de esa forma, es más bien una relación donde hay una dificultad en el deseo sexual, donde él quiere una frecuencia particular y ella no tanto, o probablemente hay un problema de deseo sexual de ella, no sé, eso tocaría evaluarlo porque no puedo contestar ahí. Ahora, abrir la relación de pareja no es tan fácil, tiene unos riesgos muy altos si uno no lo hace con conciencia. eh, por ejemplo, yo nunca le recomiendo, si uno lo va a hacer, por ejemplo, uno tiene que decirle a la pareja, esté convencido que usted está de acuerdo en hacerlo y no lo haga por complacer a su pareja. Porque si uno lo hace, por ejemplo, muchas parejas dicen, ay, voy a inventar a alguien para hacer un trío. Eso termina en un desastre si lo hacemos por complacer a mi pareja. Hay que hacerlo porque a uno le gusta y le parece atractiva la práctica y es algo rico por vivir. Pero si uno lo hace por complacer, probablemente va a haber un desastre ahí. De Ok, pronto mucho sufrimiento. Y mucho sufrimiento. probablemente sí, claro. Internamente aquí, nuestro grupo editorial hace una pregunta que me parece muy interesante asociada a infidelidad y es, Lauren, ¿por qué se daría el caso entonces que para algunas parejas o para algunas personas tener encuentros con personas del mismo sexo, ahí sí no lo llamen infidelidad? ¿Por el acuerdo o por la moral o qué podría ser? Eso es complicado. Mm, No estoy seguro que no lo consideren infidelidad. ok. Pero es que, por ejemplo, fíjense, yo lo pongo un poco sobre la mesa. Imagínense su pareja, es más fuerte para la mujer que para el hombre, pero imagínense que su pareja hombre se acuesta con otro y ustedes se dan cuenta. Terminarle y decir que es infiel,
quedan ustedes, entre comillas, el juicio social de, uy, pobrecita, no fue capaz de mantener la heterosexualidad de su pareja, entonces De prefiere pronto la mantener autoestima silencio. sexual, Exactamente, la el que autoestima sexual y todo lo mencionamos. que viene, exacto, todo lo que viene ahí alrededor puede ser más complejo. ¿M? Y creo que eso es lo que tiende a, esa parte tiende a ocultar un poco más la situación. ¿M? Y a esconderla. Ok. Bien. Me parece muy interesante. Yo me quedo mucho con este pensamiento de frente a qué hablamos de infidelidad y frente a qué no. Y por qué tenemos que hablarlo un poco con estos grises, entender los acuerdos, entender que los acuerdos se pueden flexibilizar y entender que se puede reconstruir, incluso después de vivir una situación difícil, como lo puede llegar a ser una infidelidad en pareja. ¿Mm? Ujú. Bueno, yo creo que esto es un montón de información que vamos recibiendo. Creo que la gente hoy estuvo bastante participativa. Tuvimos casi que un récord en personas que se conectaron hoy. Demasiado. Eso nos encantó. Creo que seguirá siendo un tema para trabajar. Probablemente queda un montón de dudas, de preguntas. Excúsenos las personas que no alcanzamos, pero pues nada. Lauren, yo creo que no nos resta más que empezar a darte las gracias. De verdad que creo que nutres un montón con esto. Damos claridad, ponemos en la balanza. Creo que queda más que claro que no se trata entonces 100%, ya normalicemos todos a ser infieles, pero tampoco de... Es entender, es comprender como tal el fenómeno, probablemente como un acto humano más. Rompemos mitos Entrar en también. un contexto, siempre poner la conducta en contexto, es algo que creo que todos nosotros como psicólogos lo tenemos claro, y es que la conducta de infidelidad no puede salirse de un contexto particular de lo que está sucediendo, y si entendemos el contexto particular de cada pareja, es fácil poder entenderlo y buscar una solución particular. Qué bien, gracias. Por ahí están diciendo súper el invitado, hay que emplear este tema, sabemos que eso pasa, ojalá sigan invitando a Lauren. Eh, Lo ok, máximo. bueno, sí, lo máximo. Vale, mil gracias, Lauren. No, con mucho Eh, gusto. Cualquier cosa, ustedes saben, me pueden ubicar por redes sociales, saben que yo ahí estoy disponible para este tipo de eventos, con muchísimo gusto los acompaño cuando quieran. listo, gracias. Compártenos tus redes sociales, como así, para la gente que está acá conectada. Claro que sí, vas a Claro, llenar de consultantes infieles. mi red, pues digamos que yo tengo una red que es Facebook y mi página profesional, que es Lauren Marshall, Sexología Clínica. Ahí me pueden encontrar, Laurent MB1 en Instagram, también me pueden encontrar y pueden buscar información sobre mí. Ok, súper. ¿Te saludan o nos saludan desde Florida, Estados Unidos? Nos están viendo, nos internacionalizamos hoy. Esto está buenísimo. Epa. Y nada, bueno, en 8 días, Lauren, te contamos, Juli, te contamos, Listo. Ceci. Hoy voy a decir, Ceci, mira, vamos a romper la rutina. En 8 días vamos a hablar de perfiles criminales. Vamos a tener un señor invitado, vamos a hablar de algo que también implica la comprensión, la concepción humana sobre el perfil criminal, vamos a tener un tema, yo creo que también altamente polémico, para poder ir dando claridad a, no sé, a dudas que tenga la gente. Hoy por hoy estamos teniendo unos fenómenos delincuenciales, por llamarlo de alguna forma, intensos, fuertes, marcados. Entonces vamos a hablar sobre eso en 8 días. ¿Sí o no, Ceci? Pues vamos a hablar de CSI, versión psicología basada en la evidencia. A ver, ¿cómo Versión Colombia. psicológica. Sí, vamos a desmitificar un montón de cosas y vamos a hablar de la evidencia. Bueno, amigos, Lauren, Juli, Ceci, mil gracias. Un abrazo en la distancia y estamos hablando. Hasta luego. Chao. Adiós.